El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de Jesús un signo, que viniera del cielo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Como un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas las posesiones suyas están seguras. Pero si viene otro mucho más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí nos encontramos con este Evangelio según San Lucas. Comienza luego, dice Jesús, expulsando a un demonio y le da una característica, que era mudo. Él era mudo y nada, pero cuando ella lleva, está calladito, no dice nada. Y ese es un demonio, queridos amigos, el daimón, que está dentro de nosotros, que no nos hace decir, pero el decir no es solamente con los labios, queridos amigos, el gritar, el denunciar o el anunciar, etc. Entonces, aquí guasú, ¿verdad? Sino que es también nuestra actitud. En síntesis, la mudez significa el obrar del hombre. A ella bañandea lleva, ya ye pitaso, ya pojanguay, ya bañande yara, yeremia ñande, ya ye pitaso ñondiepa. Ya ella cajanguay, ya peñan de cobebe, peñan de comunidad, peñan de netame, vaya va peñan de yara o me de todas las cualidades y riquezas que tenemos, ¿verdad?, para la construcción del reino de Dios. Pero sin embargo, muchos de nosotros somos mudos, porque entonces quiere decir que ñandela cristiano ireyetena, cristiano de nombre, cristianos que no se comprometen con su bautismo. Bautismo oigo dice a zambullirse o camiseta. A veces mantengo y ese es el mudo. El mudo no puede articular. Ustedes saben que Dios, fíjense en el Génesis, Dios crea por medio de la palabra. O sea que la palabra, la idea, es lo que después pone en acción. San Juan también en su Evangelio, el prólogo, tienen que leer nomás del comienzo. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y a través de la palabra fue hecho todo lo que existe, etc. Y la palabra era Dios, ¿se dan cuenta? Quiere decir, queridos amigos, que el ser mudo significa el no actuar, el no obrar. Apea la ñande ya es sana. Ñande ñe en guba hina ñande. Daye ya poi vagina peñande yara y añande. Daye ya poi vagina peñande yara oye añande. La muchedumbre quedó admirada porque lo que hace el Señor es curarnos. Apenas salió el demonio, el Señor expulsa entonces el demonio. El demonio es todo aquello que usurpa nuestra libertad y nuestra capacidad. El daimón es eso que sale desde nosotros en síntesis y no nos deja obrar con nuestra libertad para que hagamos lo que el Señor escribió en nuestra conciencia. Ya eso es nuestro chip, lo que está escrito en nuestro chip, lo que está escrita en nuestra vida, queridos amigos. Es esta la realidad que nosotros tendríamos que accionar. Esta es la palabra que tiene que estar en nuestra propia existencia. Ahora, cuando el Señor nos libera y cuando el Señor nos da la posibilidad para que nosotros obremos, entonces sí, la gente también queda admirada porque upebe ya es ya y que te veo goa, dope ya guarén o coa lleva, una vez. Este estaba mudo.
estaba sin obrar, pero ahora que llegó la palabra de Dios, ahora comienza a orar, ya no es mudo. Es una persona que actúa de acuerdo a esos principios y de acuerdo a lo que el Señor le ha regalado. Que así sea. Que así sea.